las guías, chicos, para cargarlas. Tenemos una guía de ejercicios y dos clases que están en el sistema. Aquí está. Ya. Lo primero que les voy a comentar, chicos, es respecto de los talleres. Al igual como lo comenté ayer con la otra sección, tengo una pequeña planilla. La voy a mostrar rápido para que no se vean los nombres. Pero ahí está el detalle de todo lo que fui revisando. Ha sido bastante extraño revisar online porque uno generalmente como profe de matemática va rayando las pruebas, va colocando ahí la X o el círculo donde corresponda. Entonces recuerden que nosotros revisamos el taller después de la realización, cuando nos juntamos la semana pasada. Así que ahí está en el aula virtual, en la clase, está los desarrollos. Quiero subir una descripción, no sé si sacarle una foto al desarrollo que hice yo, porque escribirlo en látex para que quede tipo PDF va a ser más demandante y estoy con muy poco tiempo. Contarles que la nota en general también. Creo que no hay rojos, lo mismo que comenté ayer, ¿ya? Y la forma de entregárselo a ustedes, no me gustaría subirlo con root ni con nombre, porque a veces uno se sabe el root del compañero o es fácil pillarlo. Entonces, típico que uno cuando ve una nota baja, va a ir a mirar a ver quién es. Entonces, no. Lo que voy a hacer es escribírselo como respuesta a cada uno de ustedes en el aula virtual, ¿ya? Pero quiero hacer el siguiente detalle, para cuando ustedes reciban la respuesta, que debería ser ahora esta tarde o a más tardar mañana en la mañana, cuando ustedes revisen ahí mismo en el buzón donde subieron su prueba, revisen el comentario, van a encontrar una serie de 9 números, porque recuerden que el taller tenía dos partes. La primera parte, el plumón no me está acompañando, la primera parte tenía cuatro preguntas, y cada una valía 5 puntos. Entonces, esos 5 puntos multiplicados por 4 son 20 puntos en total donde estaba el gráfico. Y la segunda, que era la función, tenía 5 partes. Y cada una de ellas valía 8 puntos. Entonces eso suma 40. Entonces, finalmente, 60 puntos, más 10 de base, ahí forman el 7. Ahí están los 70 y sería el 7. Entonces ustedes van a recibir 9 números. Van a estar estos primero y después van a venir estos otros a continuación. Entonces, si usted recibe, por ejemplo, 5, 5, 3, 5, significa que la letra C tuvo algunos detalles, alguna parte que le impidió llegar al máximo del puntaje, para que lo contrasten con su prueba, ya que como no puedo entregarle el desarrollo, se imaginan mandándole fotos de todos los TIC, no, eterno. Entonces, después de eso, ustedes lo revisan y el criterio es siempre dependiendo parto suponiendo el máximo de puntaje, y ahí dependiendo de los errores y de las partes que omitieron, se va descontando. Entonces, si ustedes tienen 4 de 5 significa que hubo un pequeño detalle. Ahora, si tienen 2 de 5 es porque en realidad hubo menos de la mitad de lo que se esperaba para la pregunta. ¿Ya? Cualquier duda con los talleres, se me cayó el aparato que tenía. Cualquier duda que tengan con los talleres me pueden preguntar por Telegram para ver el caso de manera más puntual. ¿Ya? Entonces de esta forma se va a calcular y ustedes van a recibir, como les digo, en el aula virtual, esos 9 números. Muy bien. Comentarles también que de la sección 2 tengo dos pendientes. No sé si estarán presentes o no. Eh, Dentro de lo que revisé, no aparecían. Entonces, como todavía no lo he pasado a la planilla Excel, tengo los nombres acá, pero no sé quiénes son los que faltan. Entonces,
Cuando empiece a mandar las notas me voy a dar cuenta de quiénes son los dos que faltan y los voy a contactar vía correo para ver qué pasó. Dicho eso, vamos a lo que nos convoca la clase de hoy. Ok, estuvieron viendo ya ustedes ideas iniciales de límites. Entonces, la idea sería, acercarnos y ver, por ejemplo, qué vieron en clases y cómo podemos complementar la idea del límite. Para eso, les voy a mostrar primero una gráfica. Ahí está. Y es igual, voy a tratar de hacer la misma que hice ayer. 3 dividido en x menos 4. Entonces, la idea del límite es que a usted se le presenta una función, como la que está aquí al ladito, una función tipo fracción, muy parecida a la que tuvieron en la prueba, y ustedes saben que esta fórmula, esta ecuación, tiene asociada una gráfica. Entonces, hay funciones que se pueden graficar, que son sencillas. Hay otras funciones que son mucho más complejas y que tal vez estaríamos mucho tiempo graficándolas. Entonces, la idea del límite es estudiar qué pasa cuando me acerco mucho, mucho, microscópicamente muy cerca a un punto, pero sin tocar al punto. ¿Ya? Esa idea como de, esa idea como de aproximación a un cierto valor. Entonces, ¿qué pasa cuando me aproximo mucho, pero no estoy en el punto mismo, sino que al ladito, pero muy al ladito? Entonces, en un gráfico, ¿cierto? Podemos acercarnos por dos lados. Nosotros vamos viendo la variable x, que es la que siempre le vamos dando valores, porque es la independiente. La x nosotros la manejamos. Según los valores que le vayamos dando, reemplazamos la fórmula y encontramos el y, por ejemplo, a través de una tabla. Y eso ustedes lo pueden graficar. Entonces, cuando ustedes se quieren acercar, por ejemplo, al valor 7, se pueden acercar con números un poquito más grandes, 10, 9, 8, 7,5, 7,1, pero eso igual está lejos. 7,00001 igual está lejos. Entonces, la idea del límite es acercarse mucho. Y por el otro lado también, 5, 6, 6,95, 6,99, 6,999. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces vuelvo a esta imagen de acá del gráfico y pensemos, por ejemplo, en el x igual a 10. Entonces, trazo esa recta solo para que usted tenga una referencia. Aquí está el valor de la función, ¿cierto? Justo donde el x10 corta a la gráfica. Y nos damos cuenta que el valor es, aquí al lado aparece, 0,5. ¿Ya? Entonces, la idea del límite sería acercarnos, por ejemplo, desde acá, con un cierto puntito. Entonces, ¿qué pasaría cuando lo voy moviendo? Ahí estoy acercándome en el eje X. Si ustedes se fijan acá al lado, el X va tomando valores cada vez más cercanos a 10 y el valor de la Y va subiendo levemente. Aquí va en 0,45, se va acercando al 0,5. ¿Ven? Entonces, cuando me acerco mucho, 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 0,48, 0,49, y ahí ya no me puedo acercar tan microscópicamente. Entonces lo aproximo, le hago un zoom, y así podría estar toda una eternidad acercándome un poquito más, acercándome un poquito más, y después podría volver a hacerle un zoom, pero es para que entiendan la idea de proximidad. Eso por un lado. Ahora también me puedo acercar por otro lado, por el lado de los X menores, como le comentaba. Y es la misma historia. Me voy acercando, los X van creciendo, los X que están acá se van acercando al 10 y los valores del Y van bajando. 0,61,
0,58. Entonces nos damos cuenta que por los dos lados que nos acercamos, los valores del y se van acercando al 0,5. Eso es la idea del límite. Ver si es que efectivamente estos puntitos llegasen a coincidir en ese valor. Y eso se estudia para cualquier punto. Aquí yo les puse como ejemplo el 10. Entonces, van a haber dos tipos de cálculo. Cuando usted se puede acercar sin problema, como aquí, o van a haber otros casos un poquito más complejos que ustedes se van a acercar. Por ejemplo, si ustedes analizan esta función, saben que el punto 4 no está en el dominio. Entonces, ese punto es interesante de estudiar. ¿Qué pasa cuando me acerco al 4 por los x? ¿Qué pasa con los valores del y? Entonces, empiezan a subir. Claro, aquí es fácil verlo porque tenemos la gráfica. Entonces yo quiero que ustedes traten de entender esta idea, pero pensando que la gráfica no está. Es como que yo les estoy contando el final de la historia. Ustedes tienen que ver el tema, el valor de los puntitos, cómo el valor del x se acerca al 4 y para dónde se van los valores del y. Y ahí vamos viendo que van subiendo, subiendo. Estos valores son los que irían apareciendo en una tabla de valores. Yo le doy al x 5,54 y encuentro este y. Después le doy al x otro valor, por ejemplo 4,93 y encuentro ese y. Y así me puedo acercar sucesivamente y ya miren cómo va explotando. 44. Y cuando me acerco por el otro lado, los valores van tomando números negativos, cada vez más negativos, más negativos, más negativos. Entonces depende mucho de la forma de la función, cómo se va a comportar esta idea del límite. Pero lo importante, lo que ustedes tienen que guardar, es que el límite es estudiar qué pasa cuando me acerco. Me acerco mucho, 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 pero sin tocar al punto. ¿Ya? Entonces para eso voy a volver a mostrarles la misma función, que era f de x igual 3 dividido en x menos 4. Esa era la función. Entonces, vamos a empezar a ver lo mismo cuando nos acercamos al 10 y cuando nos acercamos al 4. Lo mismo que vimos en el futuro, por así decirlo, lo mismo que vimos en el GeoGebra, lo vamos a ver desde el punto de vista del álgebra. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué pasa cuando me acerco al 10? Voy a escribir derechamente x igual a 10, pero para que ustedes entiendan que estamos analizando ese caso, cuando nos vamos a acercar al 10. Y eso se escribe, estudiar el límite, cuando el x se acerca al 10, de la función. Eso. Ahí está. Entonces, para empezar a hacer estos cálculos, lo primero que usted va a decir, el 10 es el punto en cuestión al que me tengo que acercar. Entonces, ¿puedo llegar y reemplazar el 10 aquí sin tener problemas en el cálculo? O sea, recuerden que los problemas están en los denominadores y en las raíces pares negativas, de índice, o sea, de cantidad subradical negativa. Lo mismo que vimos en los conflictos del dominio. O, por ejemplo, si estuviera dentro de un logaritmo. Esos mismos conflictos. Entonces, que yo reemplace el 10 acá no me trae ningún problema, porque el denominador no se hace cero. Entonces, ese límite sí lo puedo calcular. Y del momento que voy a entrar a calcularlo, significa reemplazar la x por el valor. Y cuando hago eso, ya no escribo esta idea que dice límite, porque ya lo estoy calculando, estoy evaluando el punto. Y eso da 3 partido en 6, perdón, y eso es un medio. Igual como lo comentamos delante, daba 0,5. ¿Ya? Entonces, esa es la primera idea. Usted puede calcular un límite, si no le trae ningún problema, en el cálculo, reemplaza y ve cuánto le resulta. Ahora también tenemos que entender
la misma idea que les mencioné. Vamos a decir que el límite en el punto va a existir cuando al acercarme por la izquierda y por la derecha, voy al mismo lugar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Si yo me quiero acercar al 10, esta misma función, pero yo quiero mencionar que me estoy acercando por el lado izquierdo, o sea, por así decirlo, viniendo desde los negativos hacia el punto en cuestión, le voy a colocar un signo menos después del número. ¿Ya? Entonces, esa nomenclatura significa que es un límite lateral, o sea que me estoy acercando por uno de los dos lados. En este caso, como está el menos, me estoy acercando por el lado izquierdo. Ahora, si yo escribo lo mismo, x tiende a 10, con un signo más después, significa que me estoy acercando al 10, pero por el otro lado. El mismo juego que le hacía con los dos puntitos acercándonos al valor. Ahí está. Esto se llaman límites laterales. Y para que el límite en el punto exista, estas dos cosas tienen que ser iguales. O sea, si me voy por aquí, voy a un valor. Y si vengo de allá, independiente de donde venga, pero muy cerquita, tengo que ir al mismo punto. Les pongo el ejemplo de una gráfica donde no existiría un límite. Por ejemplo, este va a ser el punto en cuestión, digamos 5. Entonces, si yo me vengo por el lado izquierdo, ahí va la función subiendo, va bajando, va subiendo, pero va acercándose a este punto. Y si yo me acerco por el otro lado, por ejemplo, la gráfica puede ser así. Entonces voy subiendo, voy bajando, pero se va acercando a ese punto. Entonces, por un lado, voy aquí y por otro lado, voy acá. En ese caso, el límite no existiría, que fue justamente lo que les mostré, lo vuelvo a compartir, lo que les mostré con el caso del 4. Si nosotros analizáramos el límite cuando tiende a 4, los límites laterales, vemos que por un lado se va hacia arriba, hacia el infinito positivo, pero por el otro lado se va hacia el infinito negativo. Entonces, en este caso, no existe el límite cuando x tiende a 4. Existen los laterales. Existe el lateral por la derecha, el lateral por la izquierda, pero como no son iguales, el límite no existe. En comparación con el 10, si yo bajo por aquí, me acerco al 0,5. Si yo voy subiendo por acá, me acerco al 0,5. Entonces, en este caso, el límite sí existe porque los límites laterales son iguales. ¿Consulta hasta ahí, chicos? ¿Chicas? Denme un segundito. Entonces, dije delante que vamos a tener dos casos. Este caso, cuando analizamos el 10 y no tiene ningún problema, llegamos y reemplazamos, calculamos y vemos cuánto es el límite. Pero hay algunos puntos que son conflictivos y eso es lo interesante de estudiar. Justamente el 4 va a ser un punto muy interesante de estudio. Entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a 4 de nuestra función. Entonces usted se va a preguntar, ¿puedo reemplazar el 4 directamente? No, porque se hace 0. Y cuando eso ocurra, van a haber conflictos. Y en esos conflictos usted va a tener que sacar toda su set de herramientas de matemática que usted ya conoce para tratar de arreglar la función, para tratar de modificarla un poquito, la forma, pero que siga siendo la misma, y ver si de esa forma podemos solucionar el conflicto. ¿Cuáles son estas herramientas? Fórmulas de productos notables, fórmula de factorización, estrategias para racionalizar, el numerador o el denominador.
y otras estrategias más que más adelante las vamos a conversar, ¿ya? Pero tienen que estar capísimos, capísimos en lo que respecta a los productos notables y a la racionalización. Recuerden que la racionalización existen diferentes métodos. Cuando abajo solo tenemos una raíz, cuando tenemos dos términos, cuando tenemos una raíz con una potencia o una raíz más grande que la raíz cuadrada, hay diferentes casos. Entonces sería importante que ustedes lo tuvieran claritos cómo se racionaliza en cada uno de esos casos. Y dentro de los productos notables, binomio al cuadrado, binomio con término común, suma por su diferencia. Eh, em, y en la clase de ayer nos dimos cuenta que apareció uno de suma de cubos y resta de cubos, que esos son menos trabajados generalmente, pero igual se ven. Entonces, aquí hay problemas. Vemos si es que podemos arreglar un poquito la función. ¿Podremos factorizarla? ¿Podremos hacer algo para tratar de simplificar algún factor? En este caso, no, porque arriba solo tengo el 3. No tengo de dónde inventar una factorización. Y abajo tengo el x menos 4. Son expresiones muy simples. Entonces, no puedo factorizar. Cuando eso ocurre, significa que nuestra respuesta va a ser infinito. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo el 4 acá, me da infinito. Pero voy a hacerlo un poquito más fino. Voy a hilar un poquito más fina la idea. Voy a ver los límites laterales. Entonces, me voy a acercar al 4 por la derecha y me voy a acercar al 4 por la izquierda para ver si estas dos cosas son iguales o no. Usted ya sabe la respuesta porque lo vimos en la gráfica. Pero ¿cómo hacemos el cálculo? Cuando me acerco al 4 por la izquierda, estoy tomando valores un poquito más chicos que 4, un poquito más pequeños. Recuerden que no reemplazo el 4 mismo, estoy acercándome. Entonces el 3,9, el 3,99, lo importante es que sepan que es más chico que el 4. Por lo tanto, esta resta que está aquí abajo va a quedar con signo negativo. Porque esta expresión es más grande, el 4 es más grande que lo que estoy colocándole aquí. Entonces, la división de algo positivo con algo negativo va a dar negativo. Por lo tanto, esta respuesta es infinito, habíamos dicho, ¿cierto? Pero es infinito negativo, porque la fracción nos queda arriba positivo y abajo negativo. Y es justamente lo que vimos en la gráfica, que por el lado izquierdo la gráfica bajaba. Ahora, si lo vemos por el lado derecho, son valores, acercándome al 4 por la derecha, son valores un poquito más grandes. 4,1 pensemos. Pero como es un poquito más grande, la resta va a quedar positiva. Entonces el 3 es positivo, abajo es positivo, entonces la fracción me va a quedar positiva. Por lo tanto, esto es infinito, pero es un infinito positivo. Consulta hasta ahí, jóvenes. Yo voy a recuperar mi café, que lo dejé un poco lejos. Aquí está. ¿No? Tenemos que ir viendo las diferentes cosas que nos van a ir apareciendo. Los diferentes, dependiendo de la forma de la función, hay diferentes cosas que pueden ir ocurriendo. Y eso lo vamos a ir analizando ahora. Vamos a ver un poco la guía de trabajo que tienen ustedes y después vamos a conversar un poco de la diapositiva de las clases. Y esa forma para tratar de tener lo máximo de claridad posible en este tema. Muy bien. Entonces, esta guía es una guía de aproximación a los límites. Entonces, aquí es donde aparecen los conceptos más básicos para entender la noción que yo le acabo de explicar. Entonces, por eso aquí nos menciona que usemos una tablita, una tabla adecuada. Entonces, voy a escribir esta función que se llama función definida por tramos y nosotros podemos ver dos tramos, S y S. Lo que está acá son los dominios, o sea,
que la función funciona de esta forma para los x menores o iguales que 2 y funciona de esta otra manera para los x mayores que 2. Y la idea es ver qué pasa cuando me acerco al 2. Entonces nuestra función es x menos 1 cuando el x es menor o igual que 2 y x cuadrado más 2 si el x es mayor que 2. Entonces queremos ver el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que trabajamos en el GeoGebra, pero a nivel estático, porque el GeoGebra es dinámico, lo podemos ir moviendo. Eso significaría realizar una tablita. Yo de preferencia voy a hacer dos tablas para que a ustedes les quede más claro. En una tabla voy a ir acercándome por la izquierda, con valores más pequeñitos, y con la otra tabla me voy a ir acercando por la derecha, con valores un poquito más grandes. Entonces aquí voy a colocar izquierda. Por lo tanto, los números son un poco más chicos. Voy a partir súper lejos, con el 1, 1,5, 1,9, 1,99 y 1,9999. Esto sería como lo equivalente a cuando yo tomo el puntito en el GeoGebra y lo voy moviendo. Y voy mirando los números que aparecen en el lado izquierdo. Entonces, cuando me acerco por la izquierda, con números menores, tenemos que entender que entra en esta parte de la gráfica, o de la función, perdón, en la parte de arriba. Porque ahí está para los menores o iguales que el 2. Y todos estos números que están aquí son menores o iguales que el 2. ¿Ya? Entonces entra a la parte de arriba de la fórmula, en la cual me dice que tengo que restarle 1, x menos 1. El valor menos 1. El valor menos 1. El valor menos 1. El valor de x menos 1. El valor de x menos 1. Y con eso vamos teniendo una idea de cuál es el valor límite que va tomando. 0, 0,5, 0,9, 0,99, 0,9999. ¿Cuál es su valor límite? ¿A cuál se está acercando? Al 1, ¿cierto? Porque si le pongo más 9 acá, al restarle 1 con la fórmula de la función, me va a quedar 0,9999, etc. Entonces, por el lado izquierdo, nuestro límite es 1. Ahora veamos qué pasa por el lado derecho. Voy a hacer otra tablita. Insisto, si ustedes quieren, lo pueden hacer en la misma tabla. Entonces, como me voy a acercar por la derecha, me voy a acercar con valores más grandes. Por ejemplo, el 3, el 2,5, el 2,1, el 2,01 y el 2,0001. Y aquí me va a quedar un poquito más difícil porque como la fórmula me dice que por la derecha, cuando son mayores entre la segunda parte de la fórmula, hay que calcular valores al cuadrado. Así que voy a recurrir a la calculadora. Aquí está. Entonces, cuando vale 3, entra aquí abajo, 3 por 3, 9 y 2, 11. Cuando vale 2,5, al cuadrado sería 6,25, más 2 sería 8,25. Cuando vale 2,1, al cuadrado es 4,41, más 2 sería 6,41. Cuando vale 2,01, da 4,0401, más 2 sería 6,0401. Y cuando es el número de abajo, con 3 ceros y después el 1,
da 4.000400001. Y más 2 sería 6,000400001. Entonces con eso también vamos viendo una tendencia. En este caso, los valores se van acercando al 6. Entonces, el límite por la izquierda se acerca al 1, el límite por la derecha se acerca al 6. Conclusión, no existe el límite cuando x tiende a 2. Lo que sí existe son los límites laterales, por la izquierda y por la derecha. Pero como no son iguales, no existe el límite cuando x tiende a 2. Esa sería la respuesta. ¿Consultas? Ahora, eso desde el punto de vista de las tablitas. Podríamos decir que las tablitas en nivel 0, el nivel kindergarten. Entonces ahora vamos a aumentar un nivel y lo vamos a ver desde el punto de vista más de funciones, con la notación del límite. Entonces estudiar ese límite significaría ver el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, preguntarnos si será igual o no, por eso le pongo un signo de pregunta arriba, al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Ese signo de pregunta es idea mía, ya no es que ustedes tengan que colocarlo así cuando estén resolviendo, pero lo coloco para que ustedes vean que eso es lo que nos estamos cuestionando, si es que efectivamente los límites laterales son iguales. Entonces, cuando me acerco a 2 por la izquierda, el razonamiento es el mismo. Es más chiquitito el número, entonces entra en la parte de arriba. Por lo tanto, sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función x menos 1. Y eso queremos preguntarnos si es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y eso como es un poquito más grande, entra en la fórmula de abajo, x cuadrado más 2. Luego, como les mencioné al principio, para calcular si el límite existe, vemos si hay problemas con llegar y reemplazar. ¿Hay problemas si yo tomo el 2 y lo reemplazo? No, porque no hay fracción, no hay raíz, no me queda negativo dentro de una raíz, etc. Entonces llego y reemplazo. Recuerden que en ese punto ya no escribimos esta idea del límite, toda esa expresión, solamente calculamos y eso nos da 1, que es lo que vimos con la tablita, cómo nos acercábamos. Y cuando nos vamos por la derecha, tampoco hay problema para reemplazar. Reemplazo el 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. Y como estas cosas son distintas, el límite no existe. ¿Ven? Lo analizamos desde el punto de vista de la tablita y lo analizamos desde el punto de vista de la escritura de límites. ¿Consultas, chicos? Quiero ir en esta parte bien lento porque son las ideas iniciales. Entonces, esta es la parte que tiene que quedar en su mente, tiene que quedar bien instalada, por así decirlo, como si fuera un software de computador. Esta es la parte que tiene que quedar bien instalada en ustedes, porque esto después genera la idea de todo el trabajo con límite, entender lo que están haciendo, no solo mecanizarlo, y luego los límites son los que abren las puertas a las derivadas. Entonces, la derivada es el estudio del límite también. Por lo tanto, si no manejan bien el límite, igual van a temblar un poco en las derivadas. Por eso quiero que quede bien claro. Alondra, vamos a estar toda la clase haciendo ejemplos, así que ahí no pierda cuidado. Para el número 2, que este lo deberían hacer ustedes, yo solamente les voy a dar la indicación porque es igual a lo que hicimos acá. Ojo, aquí en la guía le están pidiendo solo con tabla. Yo di un paso más y les expliqué con notación del límite, ¿ya? Entonces ustedes también lo pueden practicar,
pero para efectos de la guía solo le están pidiendo la tabla. Aquí me están pidiendo el límite cuando x tiende al menos 3. Entonces tengo que ver al menos 3 por la izquierda y por la derecha. Entonces, ¿en qué funciones voy a entrar? ¿En qué tramos? Si me acerco al menos 3 por la izquierda, voy a entrar en esta función, porque va a ser menor. Si me acerco al menos 3 por la derecha, voy a entrar con esta otra función, porque estos son los mayores. Recuerden que para el límite nos vamos acercando, ¿ya? Y ahí ustedes van a probar. De hecho, como ninguno de los dos tiene restricción, como les mencioné, podemos llegar y calcular el límite reemplazando. Entonces, cuando me acerco por la izquierda, reemplazo el menos 3 aquí, y esto da 7. Cuando me acerco por acá, reemplazo porque tampoco tengo restricción, y me daría menos 7. Entonces, por la izquierda me acerco al 7, por la derecha me acerco al menos 7, y en el mismo punto ve el 5. Entonces se produce un efecto como un efecto extraño. Ahí está el gráfico. El punto en cuestión es el menos 3. Cuando me acerco por un lado voy al 7 positivo. Cuando me acerco por el otro lado voy al 7 negativo. Y en el punto mismo, que es la condición del medio, me dice que en 3 vale 5. Así que no existe el límite claramente, porque me acerco a valores diferentes. Determinar el problema que existe al repetir lo anterior para analizar la existencia de este límite. Les voy a dejar un minutito de reflexión. ¿Por qué creen ustedes que habría un problema al tratar de calcular este límite cuando el x tiende al 0? Voy a ver si alguien se anima y lo escribe en el chat. Pero les voy a compartir la pantalla por mientras para que sigan viendo el ejercicio. ¿Por qué creen ustedes que esto podría traer un problema para analizar el límite cuando x tiende a 0? Por la raíz. Exacto, por la raíz. Primero, bueno, por el 0 mismo. Como está en el denominador, no puedo llegar y reemplazar el 0, ¿cierto? Pero como me voy acercando por la izquierda y por la derecha, si me acerco por la derecha, son valores positivos, un poquito más grandes que 0. Pero si me acerco por la izquierda, son valores negativos. Y ahí no me podría acercar, porque la raíz no admite valores negativos. Entonces, solamente podría acercarme por un lado. Y para que el límite exista, tiene que existir acercándome por los dos lados. Entonces, eso es lo que generaría el problema. Ok. Número 4. Construir una gráfica, una sola función que cumpla con todas estas condiciones. Entonces, en este caso, chicos, no va a haber una respuesta única. ¿Ya? No crean que si lo intentan que todos van a llegar a la misma conclusión. Entonces, lo importante aquí es que vayamos viendo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con esa información. Entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla y solo voy a ir leyendo estas indicaciones, cada una por separado, y para que ustedes vayan viendo la pizarra. Ahí está. Entonces, un eje coordenado. La primera condición me dice que el límite cuando x tiende a menos 1 es 0.
Voy a dibujar aquí el menos 1. Entonces el límite es 0. Significa que cuando me acerco por la izquierda y por la derecha, voy a dar como respuesta 0. Voy a dibujar el puntito sin pintar, un huevito abierto. Y aquí es una idea importante de conversar con ustedes. Como le he dicho bastante, el límite significa que me acerco, me acerco, me acerco, pero no llego, estoy al ladito. Entonces, que el límite sea 0 me garantiza que por los dos lados me acerco al 0, pero no me dice nada si es que en el punto en cuestión hay un punto o no hay un punto. ¿Ya? Podría incluso no existir la función en ese punto, que es lo que voy a dibujar ahora. No sé por dónde vengo por la derecha, pero sé que voy a llegar al 0. Puedo venir de abajo o de arriba, no lo sé. Y cuando me acerco, perdón, quise decir izquierda. Y cuando me acerco por la derecha, la misma idea. No sé si vengo de abajo o de arriba, pero cercano al menos 1, me acerco al 0. Eso, pero en el punto en cuestión, no sé si existe el punto o no. Puede existir o puede no existir. Eso lo va a dar la función misma. Recuerden el caso anterior, miren. Voy a mostrar el ejercicio anterior de la guía. Recuerden este caso. ¿Ven? Podemos tener una expresión, un límite, podemos tener otro límite por el otro lado, pero en el punto mismo puede que tome cualquier valor. Aquí valía 5, que no era ni lo uno ni lo otro. Aquí dio el valor de 5. Puede que en otro caso ni siquiera exista. Entonces, quiero que se queden con esa idea. Calcular el límite no me garantiza que el punto en cuestión esté presente en la gráfica. Solamente me garantiza el tema de acercarme por los dos lados. Segunda condición. Me dice que el límite, cuando x tiende a 0, es 3. La misma historia. Entonces, cuando aquí está el 0 y aquí va a estar el valor 3. No sé si está el punto, pero cuando me acerco por la izquierda y por la derecha, llego al 3. No sé si de arriba o de abajo. Eso va a depender de la función. Tercera condición. El límite cuando x tiende a 1 no existe. Entonces aquí está el 1. ¿Qué podría ocurrir para que no existiera el límite? Podría, por ejemplo, como el caso que vimos delante, que por un lado vaya a un valor y que por el otro lado vaya a otro valor, ahí no existiría, o sea que los límites laterales sean diferentes. O la otra opción es que se vaya a infinito, como la gráfica que les mostré al principio, cuando la dibujé en GeoGebra. ¿Ya? Puede ser que explote al infinito, positivo o negativo, da igual, o puede ser que por los dos lados se vaya hacia arriba, o que por los dos lados se vaya hacia abajo, o que sean procesos al revés. Así. Hay 4 posibilidades de que explote a infinito. O lo otro sería que llegara a valores fijos, pero no al mismo, sino que a un lado y por el otro lado llegara a otro valor. No nos dice cuál de los dos casos, así que yo voy a inventar, colocar una asíntota, y de aquí voy a colocar que la función se va a ir para arriba, para el infinito positivo, y que por el otro lado viene de abajo. ¿Ven? Por eso les digo que no van a encontrar dos gráficas iguales, porque yo supongo este caso, pero puede estar el otro caso también. ¿Qué más nos dice? Que el límite cuando x tiende a 3 es menos 4. Aquí está el 3 y por acá abajo está el menos 4. La misma historia. No sé si existe el punto. No sé si existe el punto, pero se acerca por los dos lados a ese valor. Condición 5. El límite cuando x tiende a menos 2
es menos 2. A menos 2, aquí está el x menos 2, y aquí está el y menos 2. Entonces, ahí. Y la última condición es cuando el x tiende a 5, da menos 1. Me va a faltar pizarra por acá. Aquí está el 5, y aquí está el menos 1. Un poquito para allá, un poquito para acá. Eso. Ahí está todas las condiciones presentes en el mismo gráfico. Entonces ahora podría ser una función definida por ciertos tramos o podría tratar de darle una continuidad a la función. Voy a optar por darle una continuidad. Entonces de aquí del menos 1 va a ir para acá para el 3. De aquí del 3 va a subir. Voy a incluir el punto en ese caso. Acá, como está conectado así, voy a ver de esa forma. Voy a incluir el punto también ahí. Acá también lo voy a incluir. Dijimos que explotaba hacia arriba. Aquí venía de abajo. Voy a hacer una vuelta extraña, porque tenía que llegar aquí abajo al punto. Ahí se conecta con el 5 y del 5 lo voy a tirar para allá. Esa es una función que a mí se me ocurrió. La quise hacer darle continuidad. Aquí estos dos puntos no los quise considerar y da igual. Entonces practiquen ustedes para ver cómo pueden quedar las diferentes formas. Lo importante, insisto, es que fíjense en los dos casos de que el límite no exista, que se vaya a infinito o que vaya a valores fijos pero diferentes. La siguiente parte de la guía que nos tocaría ver a nosotros sería el punto 6. Analizar si es posible construir una gráfica que cumpla con las 12 condiciones, o sea, con las 6 del apartado 4 que acabamos de ver y con estas otras 6 de acá. Y la respuesta sería que no es posible. Y voy a ver si alguien se anima a decir por qué no es posible. Bueno, la idea sería porque si ustedes se fijan acá, ¿alguien va a hablar? El menos 2 da 0 y menos 2 a la vez. Exacto, No puede intersectar en dos puntos. porque me están dando el límite al mismo punto, que es el menos 2. Me está pidiendo por un lado que el valor del límite sea menos 2 y por otro lado me está pidiendo que el valor sea 0. Entonces, no podríamos, porque me están pidiendo dos cosas diferentes. Ahí viene un tema también importante. Dentro de las propiedades de los límites está un teorema de la existencia y de la unicidad. Si el límite existe, es único, ¿ya? O sea, no puede haber dos límites. No puede ser que tienda a 5 y que tienda a 10. No, solamente a un valor. Recuerden, cuando hablamos del límite por defecto, se entiende que es por los dos lados, ¿ya? Si no, tendría que hacer especificar que el límite lateral de tal cosa, y ahí, claro, los límites laterales pueden ser que se vayan para dos valores, pero el límite es único, cuando existe. Eso. Entonces, lo demás ya sería, si quisiéramos construir con las 11 condiciones, sería ir agregando esos puntitos, así que no vamos a perder tiempo en esto porque ya la idea la tienen con lo que acabamos de ver. Así que ya respondimos al 6. Este quiero enfocarme en el 7, que lo encontré bien entretenido porque hay diferentes casos que son importantes que ustedes vayan analizando y que ya en este ratito les he ido conversando. Por ejemplo, la letra A, el límite cuando x tiende a menos 5. Hay que ver si es que existe o no y explicar por qué.
A mí me gusta explicar por qué sí y por qué no, porque a ambos les va a servir a ustedes. Entonces, cuando tiende al menos 5, estamos en el x menos 5 aquí. Y si ustedes se dan cuenta, el límite por la izquierda va en esta recta, subiendo, 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 y el límite sería 0, porque llega a este valor. Pero cuando me acerco por la derecha, voy por este otro lado. Y me estoy acercando a, creo que es 5 el valor. Digamos 5 aquí en la mitad. Entonces, como los límites laterales no existen, el límite no existe. ¿Ya? Fíjense que aquí es un detalle nomás que el punto esté incluido aquí arriba, o también podría estar incluido aquí abajo. Lo que no puede ocurrir es que esté incluido en los dos valores, porque ahí recuerden que no sería función. Entonces, o está en uno o está en el otro. Veamos el siguiente. El límite cuando x tiende a menos 2,5. Menos 2,5 está aquí. No lo alcanzo a tomar bien. Ahí. Cuando me acerco por la izquierda, voy bajando, 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 bajando y llegando al valor, digamos 0,5. Porque el 1 está aquí a la mitad, un poquito más abajo, digamos 0,5. Y cuando voy por este otro lado, voy tomando la curva, subiendo, pero después bajando, bajando, bajando. Y en ambos casos llegamos al mismo valor 0,5. Entonces, para la letra B, sí existe el límite. Existe porque existen los límites laterales y son iguales, los dos van a 0,5. Entonces, el límite, cuando x tiende a menos 2,5, es 0,5. Fíjense que el límite existe, pero el puntito no existe. Eso es lo que le comentaba adelante. Veamos ahora la letra C, el límite cuando x tiende a 0. Estamos aquí justo en el eje Y. Cuando me acerco por la izquierda, subo, 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 bajo, bajo, bajo y llego al 2. Cuando me acerco por la derecha, vengo recto, 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 pero igual llego al 2. Entonces, respuesta del C, sí existe el límite, porque los límites laterales existen y son iguales a 2. Y además, el punto en la función, podríamos decir f de 0, también es exactamente el 2. Y este otro caso que también es interesante, letra D, el límite cuando x tiende a 2. La misma lógica. Los límites laterales existen y son iguales, por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 2 y el valor es 2, pero el punto en cuestión, f de 2, no es 2, es 3. Entonces, aquí están los tres casos posibles. Que exista el límite y que no esté el punto, que exista el límite y que el punto sea parte justamente igual al valor del límite, o que exista el límite, pero que el punto sea diferente. ¿Ya? Entonces ahí viene una nueva definición. Y que esto tiene que ver con la continuidad de la función. ¿Por qué es importante una función continua? Porque las funciones continuas se van a poder derivar. Vamos a poder encontrar las tasas de cambio, cómo va variando la función. Porque si tiene esos saltos, se nos echa a perder el juego. Entonces, habíamos dicho que el límite, cuando x tiende, voy a colocar la letra A, como cualquier punto. Cuando tiende por la izquierda en una función y es igual al límite cuando x tiende a A por la derecha de la función, esto garantiza que existe el límite, ¿cierto? Pero ahora, además, si es igual al valor de la función en el punto A, esto garantiza que sea continuo. Si nosotros nos quedamos solamente con estas dos partes de aquí, el punto podría existir o no. Y si existe, podría estar en cualquier parte, no necesariamente en el límite. Entonces, por eso le agregamos esta última condición. Esto significa que el puntito
esté justo donde va el camino. Y ahí con eso se garantiza la continuidad. Entonces, cuando ustedes les pregunten analizar la continuidad de la función, van a tener que buscar estos puntos extraños, estos puntos que me echan a perder el dominio, y ver qué pasa, ver si que me acerco por la izquierda es igual o no a cuando me acerco por la derecha, por los dos lados, y ver si en realidad el puntito calza justo ahí, o está más arriba o está más abajo. De eso va a ir el tema que les va a tocar esta otra semana, yo creo, o mañana, no sé. ¿Consulta hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Parte 8. Esta la voy a pasar un poquito, no deberíamos verla, no sé si ustedes la vieron en clases, pero se las voy a comentar. Entonces ya aquí estamos calculando, no con la tablita que hicimos al principio, sino que ya estamos usando la nomenclatura de los límites. Entonces recuerden lo que les mencioné al principio. Lo que tenemos que ver es si este 2 nos causa problemas o si no nos causa problemas. Si no nos causa problemas, llegamos, reemplazamos, calculamos y entregamos la respuesta. Si ese número nos trae problemas, tenemos que ver qué herramienta, factorizar, racionalizar u otras, podemos usar para mejorar un poquito la función. Entonces, veo el 2 y lo reemplazo aquí abajo para ver si es que se hace un 0. Esto quedaría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 más 2, 10. Entonces esto no queda 0. Perfecto, como no queda 0, llegamos y reemplazamos inmediatamente. Recuerden que al reemplazar ya no escribimos esto de aquí. Colocaríamos la raíz de 4 por 2 más 1 menos 1 dividido en 2 por 2 al cuadrado más 2 menos 12. Límite cuando x tiende a 0. Lo mismo. Reemplazo por 0 aquí. No hay problema en el denominador. Así que reemplazo nomás y calculo. Y veo qué es lo que resulta. Si reemplazamos el 0, esto se hace 0. Esto se hace 0 también. Y esto se hace 0. Entonces quedaría 5 partido en 10. Y eso es un medio. Ya se nos está acabando la guía. Así que eso con todos los de acá. Creo que en esta parte, ustedes lo chequean después, creo que en esta parte ninguno trae problemas. O sea, pueden llegar y, y reemplazar inmediatamente. Ahora, claro, el límite en cuestión que me preguntan no trae problema. Pero si yo a esta función f le trato de calcular el límite cuando el x tiende al 2, ahí ya me haría problema. Entonces, nosotros podemos ver el límite donde sea. En algunos puntos no vamos a tener problemas y en otros sí son conflictivos. Entonces, esos conflictivos son los que mayoritariamente se estudia con este tema. Ya, vamos a hacer el 9. Voy a dejar el 9b para ustedes y estaríamos listos con esta guía. F de x, 5 menos x. G de x, x cubo. El límite cuando x tiende a 1 de f de x. El límite cuando x tiende a 4 de g de x. Y el límite cuando x tiende a 1 de g compuesta con f. Eso.
Ok. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x sería, en lugar de colocar f de x, coloco la función 5 menos x. Como no tiene problema, llego, reemplazo inmediatamente y sé que eso es 4. El límite cuando x tiende a 4 de g de x, reemplazo por x cubo, y como tampoco hay problema, reemplazo inmediatamente y 4 elevado a 3 es 64. Así que esos dos lo pasamos rapidito. Ahora, para ver el tema de la función compuesta, recuerden que les mencioné que el 99% de las veces g compuesto con f es diferente a f compuesto con g. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es g compuesto con f de x? Eso significa g de f de x. Significa que primero veo la función f y esa la tomo y la incrusto en la función g. Sería g de 5 menos x. Y la función g, ¿qué es lo que hace? La función g toma algo, lo que yo le ingreso, y lo eleva a 3. Entonces esto sería tomar lo que le ingresamos, y le ingresamos 5 menos x, tomar eso y elevarlo a 3. No es necesario desarrollar el polinomio. Entonces, como tampoco hay conflicto, llegamos, reemplazamos y calculamos. Quedaría 5 menos 1, 4, y 4 elevado a 3 también da 64. Para el número 10, al igual como les mencioné a sus compañeros el día de ayer, dice reescribir correctamente el límite de f compuesto con g. Ahí no entendí qué significa reescribir correctamente. Entonces, yo lo que creo, no sé si estoy en lo correcto, lo que creo es hacer este mismo cálculo, el límite cuando x tiende a 1, pero ahora en lugar de hacerlo de g compuesto con f, hacerlo de f compuesto con g. Se me ocurre eso, así que cualquier amable que mañana le pregunte al profe, para ver si es que se quiere referir a eso o no. Y ya la próxima semana, si es algo diferente, lo conversamos acá de nuevo. Entonces vamos a calcular f compuesto con g y vamos a sacar el mismo límite. ¿Quién es f compuesto con g? De x. Sería f de g de x. O sea, significa que primero veo la función g, que es x cubo, y luego veo qué es lo que hace la función f. La función f, a lo que le ingreso, al valor que le ingreso, coloca 5 menos ese valor que le ingreso. Entonces, como le ingreso un x cubo, sería 5 menos x cubo. Y eso, tampoco hay problemas para calcular. Entonces reemplazamos el 1 inmediatamente. 1 elevado a 3 sigue siendo 1. Y 5 menos 1, 4. Consultas de esta primera parte, jóvenes. Jóvenes. ¿Se ha ido entendiendo la idea? Igual si me escriben en el chat no me enojo, así que ahí no hay problema. Muchas gracias. Ven que eso funciona como benzina. Cuando ustedes escriben en el chat, funciona como benzina para mí y me da ánimo de seguir. Si estoy aquí hablándole y nadie me responde en el chat, es como que me voy apagando. Ah, ya, no lo voy a borrar todavía. Ahora vamos a ver los ejercicios que están planteados en la diapo de la clase. Que esos están más entretenidos porque ya son los casos más complejos. ¿Qué pasa cuando me están pidiendo un límite y no puedo calcular?
reemplazarlo inmediatamente porque se me anula. Entonces, esa es la parte entrete. Por mientras voy a revisar el curso, la clase 6. Ya la clase 6 es lo que estuvimos viendo. Toda esta idea de aproximación. Esto es importante que lo manejen. Las propiedades de los límites, chicos. En la clase 6 aparece esta lámina y estas propiedades son las que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, la que se ocupa clásico es la suma. Cuando ustedes pueden escribir como suma de dos funciones, entonces los límites los pueden separar. O la multiplicación o la división también se pueden separar. Típico la división, que el límite no podría dar cero si es una división. Y los aspectos de las potencias y de las raíces que salen del límite. Eso es para calcular funciones más complejas. Por ejemplo, esta, me imagino que ahora sí puedo borrar. Por ejemplo, si ustedes tuvieran el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica, no sé, a ver, de x cuadrado más 7x menos 2 dividido en x cubo menos 1. Eso. Entonces a lo mejor el efecto de la raíz está siendo muy complejo para el trabajo algebraico. Entonces ustedes dicen, ah, pero por propiedades de los límites, nosotros podemos sacar esa raíz y calcularla al final y ver el límite de cuando x tiende a 1 de esta fracción. Y a lo mejor ahí trabajar la fracción sería mucho más fácil. Entonces eso es lo importante de las propiedades de los límites, que las tengan presentes para saber cuándo pueden separar y cuándo no pueden separar. Ya, aquí aparecen algunos límites. Veamos. Este no tiene problema, pueden llegar y reemplazarlo acá. El menos 4 le hace 0, pero no hay problema porque la raíz puede ser 0. Aquí también pueden llegar y reemplazar. Aquí habría problema porque les quedaría el menos 7, les quedaría negativo. Entonces, habría que ver si es que esto se puede factorizar o algo, pero no, porque esto solamente es 5x, así que no se podría, por lo tanto, este límite no existiría, ¿ya? Porque se indefine acá abajo. Aquí está, esto es parecido a lo que decía la guía, reescribir los dos últimos ejercicios de modo que se pueda calcular el límite. Ah, de hecho, este que está en la guía parece, muy parecido. Mm, no se me ocurre. Ya, y este último sí lo podemos calcular. No sé si lo habrán desarrollado ustedes con el profesor, pero no está de más darle otra repasada. El límite, cuando x tiende a menos 5,
de 10 menos 2x, x cuadrado menos 25. Ahí no podemos reemplazar inmediatamente el menos 5 porque se nos anula el denominador. Entonces, división de fracciones y la parte de arriba se puede factorizar, la parte de abajo también. Así que veamos qué va ocurriendo ahí. Límite cuando x tiende a 5, o sea, a menos 5, perdón. Arriba factorizo por 2 y quedaría 5 menos 2x. No, 5 menos x nomás. Abajo, suma por su diferencia, x menos 5 y x más 5. Fíjense que está casi, no podemos llegar y simplificar estos dos, ¿cierto? Porque tienen signos diferentes. Entonces, cuando ustedes vean eso, que se parecen mucho, pero tienen los signos al revés, significa que la factorización era por el signo contrario. Entonces, esta parte de arriba, en lugar de factorizar por 2, voy a factorizar por menos 2. Y ahí al factorizar por el menos, ese menos me va a dar vuelta a los signos de adentro. Entonces, menos 2 por cuánto me da 10, por menos 5. Menos 2 por cuánto me da menos 2x, por una x positiva. Y ahí, aunque están desordenados, son el mismo término, porque el 5 es negativo y el 5 es negativo acá abajo, y el x es positivo y el x es positivo. Entonces ahora los podemos simplificar. Entonces eso quedaría el límite cuando x tiende a menos 5, arriba nos quedó un menos 2 y abajo nos quedó un x más 5. Y después de que ustedes logran simplificar, es muy probable que el ejercicio se haya resuelto. Pero siempre tienen que volver a preguntarse, ¿puedo reemplazar el número directamente? Y si pueden, lo calculan, y si no, tratan de arreglar de nuevo. Es un proceso iterativo, que a veces tienen que hacerlo una, dos o tres veces. Igual que las fracciones, cuando ustedes van simplificando, simplifican una vez, será irreductible, ¿no? Ah, puedo simplificar de nuevo, entonces vuelven a simplificar. Y así las veces que sea necesario. Acá igual. Simplificamos y evaluamos de nuevo. Reemplazo el menos 5 y me sigue dando 0. Entonces seguimos teniendo un problema. Vemos de nuevo si es que podemos factorizar o hacer otra estrategia. No podemos porque arriba está solo el menos 2, nada que hacer con el menos 2, y abajo también una expresión chiquitita. Entonces finalmente la respuesta sería indeterminado, no existe el límite. ¿Ya? Porque ya no tenemos nada más que hacer con la función. Indeterminado. Ahora, si queremos hilar más fino y si nos están pidiendo graficar o esbozar un poco qué ocurre, analizamos los límites laterales, como lo hicimos en el ejercicio 1 o 2 de esta clase, y ahí vemos si es que se va para el infinito positivo o para el infinito negativo. Y este ejercicio se va, dependiendo del lado, por un lado se va al positivo y por otro lado se va al negativo. ¿Ya? Entonces, esa es como la secuencia. En matemática eso se llama algoritmo. Ya no sé si conocían esta palabra, la voy a dejar anotadita aquí. Algoritmo significa una serie de pasos lógicos que nos van a llevar de un punto A, por así decirlo, a un punto B. Es como si fueran detectives de algún crimen o algo así. Hay que ir siguiendo las pistas. Y si usted falla en ese orden, se le echa a perder el ejercicio. ¿Ya? Es como, por ejemplo, el algoritmo para ir a clases. Pone la alarma, ¿cierto? Y después de que usted despierta, no va a salir de su casa inmediatamente. ¿Ven? Ahí falla el algoritmo. Porque hay pasos lógicos. Primero, tal vez ir a ducharse, de los que se duchan en la mañana, vestirse, ¿cierto? Tal vez tomar desayuno. Hay pasos ordenados.
Entonces, el algoritmo para trabajar con límites es verlo primero, ¿cierto? Enamorarse del límite primero, establezca una relación sentimental con él y vean si es que el punto lo pueden reemplazar inmediatamente. Si lo pueden reemplazar, lo evalúan y calculan y estamos listos. Si no se puede, utilicen las herramientas que disponen, factorizaciones, racionalizaciones, y después de eso, cuando ya pudieron simplificar, vuelvan a evaluar. Si se puede, nuevamente, evalúen, estamos listos. Si no, vuelvan a ver otra herramienta. Si ya no se puede más, entonces derechamente el límite, como en este caso, no existía. Ese es el orden lógico que deberían ir siguiendo ustedes. ¿Consulta hasta aquí? Me imagino que no. Vamos a la guía, bueno, a la clase 7, perdón. Me comentaron los chicos de la clase de ayer que acá no lo habían visto todo. No sé si alcanzaron a ver alguna parte o no, pero sé que no alcanzaron a ver todo lo que está en esta presentación. Así que tómenlo como una ganancia, porque ya van a tener, por ejemplo, lo que vayamos viendo ahora y que ustedes no lo hayan visto, ya van a tener para un set de algunas preguntas para poder hacer el profe en la clase. Entonces, estos son interesantes, porque nosotros siempre hemos estado viendo ahora límites cuando tiende a un punto. Entonces, cuando el límite cuando tiende al 4, cuando tiende al -2, pero también son muy interesantes los límites al infinito. ¿Qué pasa cuando mi función se va muy a la izquierda o se va muy a la derecha? ¿Qué valores toma? ¿Se irá a algún punto en particular? ¿O derechamente se irá a cero o explotará? ¿Se irá al infinito? Entonces esos límites también son muy bonitos y tienen sus estrategias de cálculo, los cuales esta semana no vamos a ver. Tal vez la próxima semana sí. Esto lo voy a explicar de ahí con un ejercicio cuando vayamos viendo. Entonces, este lo habíamos hecho. Este fue el mismo, ¿no? No, profe, es que estaba dos veces. En uno estaba arriba con Con menos menos. 2x y el otro con más 2x. Sí, Y este sí se puede factorizar. sí, porque ya me estaba asustando. Porque con los chicos de ayer habíamos trabajado este, pero no había visto el anterior, entonces yo sabía que daba esto. Y dije, ¿qué le hice muy bien a los chiquillos con este ejercicio de recién que borré? Menos mal, gracias por la aclaración. Ya, entonces, no me voy a detener a hacerlo paso a paso, porque ya vimos que podíamos factorizar, ¿cierto? Y simplificábamos, y aquí queda positivo. Entonces, el factor que se elimina, en el caso de aquí, es el x más 5. En el ejercicio que acabo de borrar, se eliminaba el x menos 5. ¿Ya? Entonces aquí se eliminó el factor x más 5, y al reemplazar el valor, aquí vemos que no genera conflicto, porque ahora ya no da 0. Por lo tanto, reemplazamos. Y quedaría 2 partido en -10, que es lo mismo que un quinto. Recuerden que el -10 que queda abajo, en matemáticas se suele colocar el menos o aquí al medio o arriba. No se coloca abajo. Entonces por eso que menos un quinto. Veamos este ejercicio. Lo primero entonces, tomamos el 4, reemplazamos y queda 4 más 2, 6. Esto queda raíz de 6. Raíz de 6 menos raíz de 6, esto da 0. El denominador da 0. Y si reemplazamos arriba, 4 menos 4, 0. Entonces, cuando queda, eso es lo que decía aquí, cuando queda en la forma 0 partido en 0, o dependiendo del límite, cuando queda en alguna de estas formas, es altamente probable que con un trabajo algebraico adecuado lo podamos resolver. Entonces voy a escribirlo. El límite cuando x tiende a 4, x menos 4
raíz de x más 2 menos raíz de 6. Entonces, como les dije, arriba y abajo 0, 0 partido en 0, altamente probable que podamos resolverlo. Factorización. Arriba tengo solamente un x menos 4, nada que factorizar. No hay suma por su diferencia, nada. Pero abajo hay raíces, entonces, ya. Es muy probable que podamos racionalizar. Entonces, para racionalizar, multiplicamos por las mismas raíces con signo cambiado. Entonces, en este caso sería más raíz de 6, y abajo también con más raíz de 6. Cuando ustedes hagan eso, en la parte de arriba, no multipliquen, dejen factorizado nomás. Entonces, arriba va a estar el x menos 4 multiplicado por la raíz de x más 2 más raíz de 6. No desarrollen. ¿Por qué? Porque la idea de esto siempre es simplificar un factor de arriba con un factor de abajo. Y para simplificar, tiene que estar factorizado, ¿ya? Entonces eso lo dejan así. Y en la parte de abajo tenemos suma por su diferencia. El producto notable, ¿cierto? Nos dice que es el primero al cuadrado, x más 2, el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Entre paréntesis, recuerden que los términos no siempre los van a encontrar ordenaditos en la forma tradicional, ¿ya? Tienen que aprender a reconocer eso en matemática. Generalmente los ejercicios se los muestran a ustedes ordenaditos, pero puede que no. Por ejemplo, yo les puedo mostrar menos x menos y, x menos y. Eso. Ese que está ahí también es una suma por su diferencia. Tienen que reconocer siempre que hay un término que es exactamente igual con el mismo signo y hay otro término que tiene cambio de signo. ¿Cuál es aquí el que tiene el mismo signo? El y, porque en ambos casos está negativo. ¿Y cuál es el que tiene el cambio de signo? El x, porque aquí está positivo y acá está negativo. Entonces, al reconocerlo, aunque estén desordenados, al reconocerlos, la fórmula del suma por su diferencia me dice el primero al cuadrado. Ese primero significa el que no tiene cambio de signo. Entonces, el primero al cuadrado, y el que tiene cambio de signo es el que viene después, menos el siguiente al cuadrado. Eso es bien importante porque a veces se confunden. El que queda negativo es el que tiene cambio de signo, en este caso el x. En este caso, el raíz de 6 es el que tiene el cambio de signo. Es el que queda negativo. Cierro el paréntesis que les mencioné. Entonces, límite cuando x tiende a 4. Arriba dijimos x menos 4 multiplicado por la raíz de x más 2 más raíz de 6. Y abajo, la raíz con el cuadrado son operaciones opuestas, se eliminan. Entonces queda x más 2. El 6 se elimina, o sea, perdón, la raíz con el cuadrado se cancelan, ¿cierto? Son opuestas. Aquí también quiero hacer otro paréntesis, que son los errores clásicos. Aquí, como solamente hay un 6, lo escribo directamente. Pero si esta raíz tuviera 2 o 3 términos, debe bajar con un paréntesis, porque este menos que está aquí le debe cambiar el signo a todos esos términos que salieron de la raíz. Y hay un error clásico porque a veces lo eliminan y lo bajan sin paréntesis. Entonces el menos le cambia el signo solo al primero y los otros términos no les pasó nada. ¿Ya? Si tiene más de un término, sale con paréntesis. Luego, para no escribir todo esto de nuevo aquí abajo, voy a ahorrar espacio, plumón y tiempo y voy a hacer esta suma del 2 menos 6 y eso me va a dar menos 4. Entonces, para no escribirlo todo de nuevo, hago el cambio aquí mismo. Menos 4. Y ahí encontramos
el mismo factor arriba y abajo. Generalmente cuando logramos hacer eso de simplificar, es cuando estamos arreglando la función. Y eso nos queda límite, cuando x tiende a 4, de la raíz de x más 2 más raíz de 6. Y ahora no hay conflicto, porque se nos fue el denominador, no hay problemas dentro de la raíz, porque le ingresamos el 4 y no queda negativa. Entonces ahora podemos evaluar. Fíjense que todo este rato escribí límite, 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 límite. Es un poco engorroso tener que escribirlo siempre, pero es parte de la formalidad. Ahora recién cuando vamos a calcular el número, dejo de escribir límite y simplemente coloco ahí reemplazando la x por 4. Raíz de 6, 2, raíz de 6. ¿Consultas con ese ejercicio? Ya hemos visto dos técnicas, la factorización y la racionalización. Veamos qué más encontramos por aquí. Ya, vamos a hacer esos ejercicios. Límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más x menos 6, x cuadrado menos 9. Lo miramos, ¿cierto? Se hace 0 el denominador, reemplazamos arriba, daría 9, menos 3 sería 6, y 6 menos 6, 0. Da 0 arriba, da 0 abajo, es muy posible que podamos solucionar. Entonces, recurrimos a la factorización. Arriba, dos números que multiplicados den menos 6, que sumados den 1, 3 y 2, con signos diferentes. Para que de negativo, el más grande, en este caso es el 3, es positivo. Para que la resta dé 1 positivo. Y abajo tenemos suma por su diferencia, x más 3, x menos 3. Los dos términos se eliminan. Y ahora, al reemplazar el menos 3, no hay conflicto abajo, así que podemos evaluar. Entonces colocamos el menos 3 arriba y el menos 3 abajo. De ahí dejamos de escribir límite. Entonces eso nos da arriba menos 5 y abajo nos da menos 6, y menos con menos al final nos da positivo 5 sextos. Como también les comenté a sus compañeros de ayer, en mi época de estudiante, cuando me tocó aprender los límites o las derivadas, fueron fin de semana en los cuales me sentaba a las 7:30 de la mañana, me levantaba a las 9 de la noche, estaba todo el día sentado en el comedor resolviendo límites, límites, límites. Me tuve que haber hecho unos 200, 300 límites, 200 o 300 derivadas. Y con eso quedan listos. Claro, no voy a pedir que hagan 200, pero sí, por ejemplo, si estudian una hora cada día, matemática, entonces esas horas distribúyela para un día sábado o un día que no tengan muchas cosas que hacer y se sientan a solamente calcular límites. Y se van a dar cuenta como al final la mano va a ir moviéndose sola. Entonces ahí van a llegar al nivel adecuado. Les recomiendo también un libro. Que ustedes lo pueden encontrar en estas páginas como Mega, en estas nubes. Es el Larson. Larson es el apellido del autor y es Cálculo 1. No vayan a buscar el Cálculo 2 porque son contenidos mucho más profundos. Cálculo 1. Ese libro es súper bueno. Tiene
ejercicios muy bien distribuidos en nivel de complejidad. Parte con uno súper sencillo, llega hasta unos muy complejos y van bien graduados. Entonces, es una buena ayuda para todo el resto del curso de matemáticas, porque después van a ver derivadas e integrales. Larson. El otro ejercicio sería límite cuando x tiende a 2, x menos 2, x elevado a 4 menos 16. Chicos, por mientras, como cada semana, les pido que por favor me escriban en el chat presente, ¿ya? Para después poder tomar la asistencia en mis planillas de registro. Muchas gracias. Entonces, por mientras les sigo explicando este ejercicio. Arriba nos da 0, abajo también nos da 0, entonces podemos trabajar. Arriba, nada que hacer, y abajo tenemos dos términos con resta, y cada uno es como algo al cuadrado. Entonces podemos hacer una suma por su diferencia. Donde, ¿cuál sería el término que al elevado a 2 me genera cada uno de estos? Para el 16 sería el 4, y para el x elevado a 4 sería el x elevado a 2. X elevado a 2 al cuadrado me queda x elevado a 4. X elevado a 2 más 4, x elevado a 2 menos 4. Nos damos cuenta que ninguno de esos dos se puede simplificar con el de arriba. Entonces, vemos qué más podemos hacer. Cuando está con suma elevado a 2, ahí no hay factorización. Pero aquí al lado está con menos. Entonces aquí hay otro, nuevamente se puede factorizar como suma por su diferencia. Entonces arriba tenemos el x menos 2, abajo tenemos el x cuadrado más 4, y ese le aplicamos suma por su diferencia, quedaría x más 2 y x menos 2. Y ahí encontramos el factor igual, el x menos 2 con el x menos 2. Entonces, arriba, como eliminamos ese factor, nos queda 1, y abajo tenemos x cuadrado más 4 y x más 2. Analizamos nuevamente, como ya simplificamos, analizamos si tenemos conflicto, y no tenemos conflicto. Así que simplemente evaluamos y quedaría 1 dividido 2 al cuadrado más 4, 2 más 2, y eso nos da un total de 4 más 4, 8, y 8 por 4, 32. ¿Consultas con ese ejercicio? Solamente suma por su diferencia. Tercero, límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x más 5 menos 3 x menos 4. Nuevamente, disculpen que parezca disco rayado, pero una de las estrategias para que ustedes adquieran bien la forma de trabajar es que lo vayan diciendo en voz alta y vayan diciendo todos estos procesos. Entonces, lo van comentando y ustedes mismos lo van escuchando. Entonces, un doble aprendizaje. Evaluamos abajo, se hace 0. Evaluamos arriba, también se hace 0. Entonces, es muy probable que podamos resolverlo. Nada que hacer abajo, y arriba tenemos raíz. Entonces, aplicamos, si tenemos raíz, podemos racionalizar. Pero ahora no lo vamos a hacer como frecuentemente, porque casi siempre racionalizamos el denominador.
Ahora racionalizamos arriba. X más 5 más 3. X más 5 más 3. Incluso hay algunos límites que a veces usted tiene que racionalizar arriba, no le resultó, volver a racionalizar arriba, y ahí puede que le resulte. O a veces racionalizar arriba y después abajo. O 2 veces abajo, o abajo y después arriba. No hay como una fórmula que yo les diga, a ver, cuando ocurre esto, este es el camino. No. Por eso les digo que practiquen con hartos casos, porque ahí ustedes van olfateando, por así decirlo, qué forma podría funcionar y qué forma no. Como les mencioné delante, en este caso ahora abajo quedaría solamente expresada la multiplicación y arriba suma por su diferencia el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El cuadrado con la raíz se cancelan y quedaría x más 5. Mentira, 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 mentira. Puse 9 porque ya estaba pensando en la respuesta. Era 3 al cuadrado. 3 al cuadrado y ahora sí, 3 por 3, 9. Igual como les mencioné delante, para no escribir todo de nuevo por una sola resta, voy a hacer el cambio aquí mismo. Porque 5 menos 9 me va a quedar menos 4. Y ahí este factor se simplifica con este factor. Entonces va a quedar arriba 1 y abajo la raíz de x más 5 más 3. Nuevamente, reemplazamos para ver si seguimos teniendo conflicto y en este caso no, porque ahora tenemos suma. Entonces podemos llegar y evaluar. Entonces nos va a quedar 1 sobre la raíz de 4 más 5 más 3. 4 más 5 es 9, la raíz de 9 es 3, y 3 más 3, 6. Y alcanzamos a ver este último ejercicio, que se me perdió la presentación. Aquí está. Sería el límite cuando x tiende a menos 9 de x más 9 y abajo raíz cúbica de x más 1 más 2. Ya. Este ejercicio me pilló ayer visualmente me dejó así, porque hace tiempo que no lo veía, entonces, claro, a veces cuando uno pasa mucho tiempo sin ver algo, se nos olvida un poquito del disco duro, pero ya después le tomé el punto. En este ejercicio, si bien, bueno, da 0 arriba, 0 abajo, si bien ustedes pueden racionalizar, la forma de racionalizar es diferente. ¿Por qué?
porque aparece una raíz cúbica. Entonces ustedes no pueden llegar y colocar la racionalización que hemos visto en los dos casos anteriores. ¿Por qué? Porque si ustedes enfrentan la raíz cúbica de x más 1 más 2, la enfrentan con la raíz cúbica de x más 1 y le cambian el signo, ustedes van a decir el primero al cuadrado, por la fórmula de la suma por su diferencia. Van a decir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Pero cuando tengan la raíz cúbica de x más 1 al cuadrado, no se va a poder simplificar. Entonces, cuando la raíz es cuadrada, ahí sí, el 2 con el 2. Pero aquí el 3 con el 2 no se podría simplificar. Así que aquí quiero ser un poco enfático para que vean bien ese caso. No es el caso tradicional de formar la suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces, dicho eso, les voy a recordar, ustedes tienen que investigarlo, sí, los diferentes casos de racionalización que ustedes tienen. Nivel 1. Nivel 1. Racionalizar cuando tienen solo una raíz, que significaría multiplicar por la raíz arriba y abajo. Nivel 2. Cuando es una raíz con un índice más grande que la raíz cuadrada, pero sigue siendo una sola raíz. Ese es un nivel 2. Nivel 3. Cuando es una sola raíz, pero lo que está dentro tiene potencia y el exponente de esta potencia es más grande que el índice. 3 niveles de dificultad para cuando tienen una sola raíz. Ahora cuando tienen dos raíces. Nivel 1 de dificultad, el que hemos visto siempre de hacer la suma por su diferencia. Nivel 2 de dificultad, cuando la raíz, en lugar de ser raíz cuadrada, es raíz cúbica. ¿Ya? Fin del paréntesis. Aclarado eso, voy a mostrarles un nuevo producto notable, que yo sé que más de alguno lo vio, y como está la raíz cúbica, necesitamos encontrar un producto notable que aparezca algo elevado a 3. ¿Ya? Y ese producto notable se conoce como suma de cubos. Y voy a ver si alguien se acuerda de la factorización. Y aparte de la suma de cubos, tenemos la diferencia de cubos. Ay. Son dos fórmulas muy parecidas. Entonces nosotros vamos a querer generar esta expresión. Antes generábamos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado para que al elevarlo se eliminara con la raíz cuadrada. Pero ahora como es raíz cúbica, necesitamos encontrar algo que quede elevado a 3, para que el elevado a 3 con la raíz cúbica se nos elimine. ¿Alguien se acuerda de estas fórmulas? Solamente coloquen que sí, no vayan a escribir el desarrollo de la fórmula. Estas son menos trabajadas en la enseñanza media. Ya, por lo menos hay algunos que sí la han visto. ¿Cuál sería como la receta para memorizarla? Porque todos estos productos notables son más que nada memorizaciones. Entonces, se van a formar dos factores. El primer factor, en ambos casos, es el a y el b, con el mismo signo, como si no tuvieran los elevado a 3. Aquí a más b, aquí a menos b. ¿Ya? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es respecto del segundo factor, que es un poquito más grande. El segundo factor es muy parecido a la fórmula del binomio al cuadrado, solo que no tiene en el término central, no tiene el doble. Entonces tiene el a cuadrado, ab, b cuadrado. ¿Ven? Si yo le pusiera el 2 ahí entre medio, me quedaría la fórmula del binomio al cuadrado. Lo mismo abajo, a cuadrado, ab, b cuadrado.
el segundo término siempre es positivo. Y el signo de acá es el contrario del que queremos originalmente. Si este es un más, aquí pongo un menos. Si este es un menos, aquí pongo un más. Entonces, este juego, fíjense, igual, diferente. Lo mismo acá, igual, diferente. Entonces, este juego de que se enfrente un signo negativo acá con un signo positivo acá, va a hacer que las multiplicaciones que van ocurriendo aquí se vayan eliminando y al final nos quedemos solamente con el a cubo, b cubo. Eso. Ahí están las fórmulas, anótenla por favor para que no se le olvide. Se llaman suma de cubos, diferencia de cubos. Escribimos el primer paréntesis lo mismo, sin los elevados, y en el segundo paréntesis, parecido al binomio al cuadrado, pero con el signo contrario al que queremos originalmente. No voy a borrar eso todavía. Entonces, este término que está aquí sería como el A y este sería como el B. Entonces, este paréntesis tiene la forma A más B. O sea, tenemos que ver esta fórmula, A más B. Tenemos esto. Entonces tenemos que agregarle, disculpen que raye tanto la pizarra. Entonces, tenemos que agregarle esa expresión para que así, eso, con lo que le agreguemos, se transforme en un A3 más B3 y ahí se elimine con la raíz. Entonces, ahí está la estrategia de lo que, por cuánto tenemos que, no sé si decir racionalizar o amplificar la fracción. Por a cuadrado, o sea, por la raíz cúbica de x más 1 al cuadrado, menos a por b, que sería la multiplicación de estos dos, 2 raíz cúbica de x más 1, más b cuadrado. B cuadrado sería 4. Y eso abajo y arriba. Ahora sí borro la fórmula. ¿Ven? Y ahí me quedó entonces la forma a más b, a cuadrado menos ab más b cuadrado. Entonces con eso, abajo nos quedaría a cubo más b cubo. Y arriba nos queda, recuerden, dejamos expresado nomás, ahí. Y ahora sí tenemos la raíz cúbica con un elevado a 3. Entonces ahora se pueden eliminar. Entonces quedaría arriba, ay, no quiero escribir todo eso de nuevo, x más 9 por, voy a colocar puntitos suspensivos, pero ustedes saben que es todo ese paréntesis que está ahí. Y abajo quedaría x más 1 más 8. Como le he mencionado en los ejercicios anteriores de racionalización, para no escribir todo una vez más, voy a sumar esto, el 1 y el 8, me da 9, y ahí este factor, con este factor, se elimina. Por lo tanto me queda el límite cuando x tiende a menos 9 de todo ese paréntesis que está ahí. Y ahora reemplazamos el menos 9 y nos quedaría la raíz cúbica de menos 9 más 1 al cuadrado
menos 2 por la raíz cúbica de menos 9 más 1 más 4. Esto sería 8. 8 al cuadrado es 64. La raíz cúbica de 64 es 4. Menos 2 por... Aquí sería menos 8. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Esto queda 4, esto queda 4 y esto queda 4. Resultado final, al fin, 12. Ay, ay. Consulta, jóvenes. La dificultad de este ejercicio, si ustedes lo analizan, no es diferente a los anteriores. Hemos hecho exactamente lo mismo, solo que el proceso, o sea, el producto notable, era un producto notable un poquito más complejo. Pero la forma como se fue trabajando el paso a paso es exactamente igual como lo que estuvimos viendo hoy día. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si no, muchachos, entonces eso es todo. Espero que se haya entendido bien la materia. Espero que hayan entendido bien los ejercicios y la idea del límite. Y les reitero, yo creo que esta tarde o mañana en la mañana, voy a ir escribiéndoles por el aula virtual, ahí mismo en el buzón donde subieron los talleres, y le voy a colocar los puntajes. ¿Ya? Les aviso por Telegram cuando ya empiece a subirlos. Y si tienen dudas, me consultan por Telegram por interno, para ir viendo por qué no tuvo el máximo puntaje o por qué está en cierto rango. Pero ustedes siempre saquen en consideración, eh, por ejemplo, si tiene 4 puntos de 8 es porque desarrolló la mitad de lo que se pedía. Si tiene, no sé, 6 puntos de 8 es porque está como en un 75% de avance. Entonces le faltó una parte. Esas son como la idea por los puntajes. Ya pues chicos, me despido entonces. Voy a cortar la grabación. Espero que estén muy bien.